Pasar por Colombia uno de los economistas más importantes del mundo, el controversial premio Nobel Joseph Stiglitz, un hombre muy reconocido por aterrizar las euforias y por advertir riesgos cuando muy pocos quieren verlos. Como ahora que Estados Unidos y Europa anuncian un fin de la recesión que él considera no es cierta. Para venir por invitación de la Fundación Carlos Lleras Restrepo, Stiglitz estudió la situación colombiana y por eso ofrece su explicación al problema del desempleo, alerta sobre cómo tener muchos recursos naturales puede ser una maldición si no se manejan bien. También critica el hecho de que un banco de la República como el nuestro se dedique exclusivamente a controlar la inflación. Para entender mejor este interesante diálogo con Paola Ochoa conviene hacer una glosa. Los escucharemos hablar mucho de la situación de nuestra tasa de cambio, es decir, del bajo precio del dólar en Colombia. Ahora sí, Stiglitz con Paola Ochoa. Paola Ochoa entra al radar. ¿Cómo ve a Colombia? Me parece que le está yendo bastante bien, muy dinámico, siempre cambiante. Claro que el gran punto es la crisis global y cómo los diferentes países están respondiendo a la crisis. ¿Quiere decir que la sacamos barata en medio de esta crisis internacional? En la clasificación de países les fue razonablemente bien. China, en el otro extremo, su crecimiento pasó de 12 o 13% a 8 o 9%. 8 o 9% sigue siendo muy bueno. El problema aquí en Colombia es el empleo, o mejor, el desempleo, y en Estados Unidos es igual. La última vez que usted vino en el año 2003, ese también era el problema. Usted en su charla habló del desempleo. Hoy en día sigue siendo el mismo problema, desempleo. ¿Qué hacer? ¿O estamos atrapados en una trampa? No, ningún país está atrapado en una trampa. Muchos países en el mundo enfrentan el problema del desempleo, pero hay que preguntarse ¿cuáles son las fuerzas económicas que llevan a esto? Una de las preguntas es ¿por qué uno no puede crecer más rápido? Y la otra pregunta es cuando usted crece, ¿por qué el crecimiento no puede utilizar más trabajadores, ser más intenso desde el punto de vista de la fuerza laboral? Una de las razones tiene que ver con las tasas de cambio, cómo las tasas de cambio altas le hacen daño al empleo. La otra es la política industrial. Algunos países como Brasil han tenido una política industrial muy activa que ha creado nuevas industrias y ha sido muy exitosa. ¿Qué deberíamos nosotros en Colombia copiar de Brasil? Uno es asegurarse de que la tasa de cambio sea apropiada para poder exportar. Si hay una tasa de cambio alta, es difícil para cualquier país exportar. La otra lección es que la política industrial puede causar una diferencia, es decir, como en las exportaciones, viendo las ventajas dinámicas en que esto es relativamente fuerte. El tercer elemento, por lo que a Brasil le ha ido muy bien en los años recientes, específicamente durante la administración del presidente Cardoso y la de Lula, es la inversión en educación. No han invertido tanta como debieron haberlo hecho, pero es un esfuerzo muy grande para mejorar la educación. El recurso más valioso de cualquier país es el recurso humano. Bueno, habla usted de Brasil y de la tasa de cambio. Precisamente hace unas semanas, Brasil, para evitar toda la avalancha de dólares que le estaba llegando y evitar que su moneda se revaluara más, puso una serie de control de cambios a los capitales, capitales golondrina, que entraran a la bolsa de valores. Nosotros acá también estamos teniendo ese problema, nos están llegando muchos dólares principalmente a sectores como el petrolero, como el energético, el minero. ¿Deberíamos nosotros también hacer eso? ¿Es válido poner controles a los capitales? Absolutely. The point is that when capital flows in, Claro, absolutamente. El punto es que cuando el capital entra, especialmente los capitales golondrina, sube la tasa de cambio.
Usted no puede crear empleos o construir fábricas con este capital que se dona y se entrega al otro día. Yo creo que Brasil ha hecho exactamente lo apropiado. Es especialmente importante para un país como Colombia, que tiene muchos recursos naturales, porque los países con muchos recursos naturales con frecuencia tienen una tasa de cambio sobrevaluada porque pueden vender sus recursos naturales. Esto les da dinero, pero sacar esos recursos naturales no crea empleo. Así que si se mira por todas partes del mundo, muchos de los países con muchos recursos naturales tienen un problema muy serio de desempleo grave. Es decir, esto se llama la maldición de los recursos naturales. Y también se conoce o se llama como la enfermedad holandesa, lo que usted está describiendo. Colombia, en este momento, a su juicio, está atravesando por una enfermedad holandesa. Yo creo que hay un riesgo de que ocurra, de que pase. Hay gente que ha hecho estudios y dicen eso. En ese caso, ¿cuál sería su consejo para Colombia, para defender su tasa de cambio? ¿Hacer lo que hace el Banco de China, que es salir a comprar millones de dólares, pues muchos dólares? ¿O hacer lo que hace Brasil, que es poner control de capitales? ¿O la combinación de las dos? La política monetaria de Estados Unidos, la Reserva Federal, está poniendo fondos a disposición con una tasa de interés a cero, como lo hizo Japón en los 90. Poco sabemos lo que ocurre. Las personas pueden tomar dinero prestado en Estados Unidos y buscan en el mundo donde hay mejores sitios y los usan. El capital llega, especula y suben las tasas de cambio y 2 meses después se va. Entonces baja la tasa de cambio, se destruyen los empleos, entonces hay que estabilizar esos flujos de capitales. Es absolutamente necesario. La segunda parte es que usted tiene que mantener el nivel general por su problema de recursos naturales. Bueno, se llama una maldición, pero si se maneja bien es una bendición. Algunos países lo han hecho muy bien. Han utilizado los recursos para inversión en educación, en infraestructura, para tomar la riqueza debajo del suelo y convertirla en riqueza por encima del suelo. Si usted hace eso, se puede volver una economía rica, pero si se saca la riqueza que hay debajo del suelo y se consume, entonces se vuelve un país pobre. Acá en Colombia, las tasas de interés reales todavía son positivas, mientras que en Estados Unidos y en el resto del mundo las tasas de interés reales son negativas. ¿Nos estamos equivocando? ¿Deberíamos bajar más las tasas de interés? Ustedes manejaron las cosas un poco mejor. No cometieron los errores que nuestro Banco Central cometió. Así que ustedes están en una situación distinta, pero pueden cometer otros errores. Así que hay una cosa que hay que observar cuidadosamente, y es que una de las lecciones que hay que sacar de esta gran recesión es la obsesión por la inflación. Dirigir la inflación es equivocado. Los países que se enfocan solamente en la inflación y se olvidan de los otros ingredientes importantes que son de responsabilidad por parte de las preocupaciones del Banco Central, se olvidan de la estabilidad financiera, dejan que sus sistemas bancarios se desbaraten, se olvidan del empleo, del crecimiento. Así que yo pienso que la lección es que el Banco Central tiene un sentido de responsabilidad tanto en la inflación, pero solamente es una en la cual debe enfocar su atención. Nuestra Constitución entonces está obsoleta, porque nuestra Constitución le manda al Banco Central que lo único que debe perseguir es el control de la inflación. Eso es un error. Probablemente deben cambiar la Constitución o tomar una interpretación libre de las palabras, pero este es uno de los peligros de que cuando una ideología en particular es prevalente en un periodo específico, se empotra en la Constitución, es difícil cambiarlo. A propósito de paradigmas, en América Latina hay un nuevo mandatario que está rompiendo con algunos paradigmas. Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Se está inventando todo un nuevo sistema socialista, no sé cómo nombrarlo ni siquiera. ¿Cómo ve usted
a Venezuela? ¿Cómo ve lo que está pasando allá, lo que está haciendo Chávez? Aquí ustedes tienen un país en Latinoamérica que tiene los recursos naturales más ricos. En el momento en que se volvió presidente, 2/3 del país eran pobres, inexcusable si tenían todos estos recursos naturales. Lo que producían todos esos recursos iba para un pequeño grupo en la parte de arriba, y eso era una invitación a un problema al estilo de las cosas que han estado ocurriendo. La gente dice, necesitamos una teoría alternativa, distinta. Ahora, el problema es que desde que ha podido cumplir en algunas áreas, como más educación, más salud, no ha habido un crecimiento realmente sostenible de todo ese dinero del petróleo. ¿Usted sí cree que el gobierno, el Congreso de los Estados Unidos aprobará el TLC, el Tratado de Libre Comercio con nuestro país? Los acuerdos de libre comercio se han vuelto muy controvertidos por varias razones, no solamente porque hay una preocupación por una pérdida de empleos, sino también porque muchos de los acuerdos de los tratados de libre comercio han negado el acceso a la medicina, han impuesto un régimen de propiedad intelectual que aún en los Estados Unidos estamos rechazando, así que estamos imponiendo un régimen que cada vez más los innovadores en Estados Unidos dicen que se está inhibiendo la innovación en el país. Veo que no le gustan, por supuesto, los tratados de libre comercio, pero acá en Colombia lo que nos dicen... A mí me gustan los verdaderos tratados de libre comercio, pero esto no es un verdadero tratado. Yo sugiero la agricultura, que ofrezcan un verdadero acuerdo. Así los Estados Unidos otorgarían subsidios para este fin. Digamos que queremos un tratado de libre comercio, pero no un tipo de tratado administrado como este. Te apuesto a que si ustedes estuvieran ofreciendo un tratado de libre comercio, Estados Unidos no estarían de acuerdo. Este es un tratado de libre comercio solo de nombre, no real. Deberían recordar eso. De acuerdo. El punto es que acá en Colombia nos dicen que si no se firma ese tratado de libre comercio, toda la inversión se va a ir para Chile y para Perú, que ya tienen un acuerdo con Estados Unidos. ¿Eso es verdad o es puro cuento? No, eso es solo cuento. Le voy a dar otro ejemplo. Cuando México firmó el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, la gente pensó que esto iba a asegurar que México tuviera la capacidad de competir contra China, pero no pudo. China estaba invirtiendo en la gente, en educación, en infraestructura, en tecnología, y México solo tuvo un acuerdo de libre comercio. ¿Quién ganó? Pues las inversiones que verdaderamente produjeron la ganancia. Si realmente tienen un verdadero y buen tratado de libre comercio, uno justo, sería bueno. Pero no estoy seguro de que lo que tengan hasta ahora sea el tratado correcto y bueno para Colombia. Profesor Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, muchas gracias por haber estado aquí. Thank you.